ayer chateaba contigo que me conocí a Andreu VA, que me lo presentó Jenny Roca, con el que tengo que hablar bien, o sea que es tan disruptivo que hay veces que te da hasta miedo. Hablaré con él, porque creo que hay muchas cosas interesantes de las que hablar con él. Entonces me presentó a Andreu me metió en el IP, en el IP, y yo es que he alucinado estos años, porque ya son 5 años o así, que voy viendo todos los correos de gente de lo más variopinta, ¿no? Y tú aquí como polímata, que he tenido que mirar para ver lo que era, aquí está, de poli todo estamos, que escribía un montón, pero es verdad que al hilo del coronavirus ha sido alucinante, porque yo que iba viendo cosas de todo tipo y realmente ha hecho una red alucinante, Andreu, ¿no? O sea, yo creo que es una iniciativa increíble. Y bueno, no tenemos muchos amigos en común, porque ya he visto que estás también en Opino desde hace un año y pico, y no Sí, sí. paras, ¿no? No paras. Hombre, hombre, yo creo a todos los que, mira, si algo tenemos todos los que estamos en IP, ese perfil polímata, ¿no? Somos gente que curiosa, que no solo te gusta una cosa, que estás en diversos frentes y que ese punto en común que tenemos es que nos gusta todo el ámbito científico, la innovación, la tecnología y lo que es aportar todos esos aspectos para mejorar un poco en la medida que puedas la sociedad y el mundo en el que vives, ¿no? Y ese yo creo que ha sido el punto de éxito de esta red, porque esto es una red de personas. Total. Gente que estamos en sitios muy diferentes, en lugares muy diferentes. De hecho, hay uno que está en Papúa Nueva Guinea que estaba Sí, diseñando lo vi, vacunas. lo vi. Es Pues alucinante, alucinante, realmente. ahí está, ¿no? Y ese espíritu también de altruista, ¿no? De decir, mira, nos activamos cuando hay un problema, cuando es un punto de discusión, pero cuando hay un problema nos activamos. Yo creo que en el coronavirus es ha sido como la expresión decir máxima de cómo, qué es lo que puede hacer y qué es lo que podemos hacer, ¿no? O Pues sea que, fantástico. No, yo creo que esto ya lo vamos a dejar en el vídeo, porque está todo, que tiene que ser fluido y líquido, como el mundo en el que vivimos, ¿no? sí, Y bueno, como ya te voy a presentar cuando lo escribamos, pero bueno, hoy tengo la suerte de reencontrarme con un amigo en el que hemos ido coincidiendo en varias situaciones y escenarios, que sí, es Raúl Sánchez. He visto que inicialmente hiciste Derecho, ¿no? Y sí, luego te has hecho el doctorado, el PhD en Economía Internacional y Cooperación, que yo ya te conocía más en ese ámbito de cooperación. Y luego has liderado un montón de iniciativas, tanto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en eso sí. justo estábamos hablando de generar alianzas, que es el objetivo 17, hay que hacer pedagogía de esto, porque no... y luego mucho en los temas de innovación, que de eso hemos hablado tú y yo mucho, y de los ecosistemas, esa necesidad de conectar, hablábamos del concepto de polímata, que ya te digo, yo creo que estaba fantástico planteado por tu parte hace un momento al hilo de esta red de gente interesante, como lo define Andreu VA, que si se deja, en una de estas también charlamos, ¿no? Sí, People, aunque él estuvo en el origen también de todo Internet con Vincent Cerf, ¿no? El sí, creador de su profesor. Pero esa filosofía, te decía, de conectar a la gente, que eso es lo que a mí me ha animado también mucho, en eso coincidimos, y también en ser inquietos, porque no paramos. Y es lo que tú decías, ¿no? Cuando seres de una manera de ser no puedes no moverte, cuando hay cosas que hacer y cosas que aportar sobre todo, ¿no? Y en esa filosofía es en la que andamos aquí, de entrada acompañándonos, que ese era el objetivo uno, ¿no? Y el otro que lo has mencionado, y con esto me gustaría que arrancáramos esa conversación un poco más estructurada dentro de lo fluido, que es esa, recuperar la confianza a través de las personas que aportan lo mejor de sí mismos con esa voluntad de ayudar, de colaborar. eh, y en muchas cosas, más que de manera altruista, que lo es, sin duda, es pensando en ese propósito común o en ese bien común que hoy se ha puesto tan de manifiesto y que siempre dejamos relegados porque no dice, ay, no tengo tiempo, ¿no? Pues ahora es que justo tenemos tiempo para esto. exacto. Y ese bien común es el que a mí también, como sabes, me anima a plantear ese punto de encuentro o esa plataforma de plataformas o red de redes en las que vayamos generando esa inteligencia colectiva que nos haga sentirnos, como digo, primero acompañados
y luego sumar conocimiento, generar ese ecosistema que tú eres tan bueno dinamizando y moviendo, para al final actuar, porque yo lo que quiero es cambiar el mundo, Raúl, casi como tú, que te he visto ahí en tus redes sociales, ¿no? Fiction. De hecho, fíjate, lo mío ha ido todo un poco encadenado una cosa con otra, ¿no? Yo ahora mismo los frentes que tengo abiertos, por desgracia, se me han cerrado por el coronavirus. Uno de ellos es, que ha ido todo unido, es dentro de lo que es la innovación, lo que fui consciente es que la innovación es uno de los mayores motores de cambio en cualquier sitio. Y eso conectado con los objetivos de desarrollo sostenible y conociéndolo lo que es el reto, digamos, la ambición tan grande que supone para, de alguna forma, transformar y mejorar el mundo, la innovación es fundamental. Si no, seremos incapaces de llegar a ese 2030 con esos objetivos cumplidos, ¿no? Bueno, se había congelado un poquito la imagen y ahora volvemos y te vemos en pantalla más amplia. Hablabas de la innovación como motor de transformación, ¿no? Sí, digamos, yo lo que, o sea, para mí siempre me ha interesado de alguna forma cómo la inversión productiva ha sido capaz de ir transformando los países y de alguna forma impactando en las personas. En esa evolución vi que la innovación era la mejor forma de ir, digamos, transformando más todavía. Y en ese contexto, con el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, creo que es el mejor paraguas para seguir impactando y transformando. También me he dado cuenta que la forma en la que se comunica todo esto que estoy diciendo, yo creo que se hace bastante mal. Eso te iba a decir, porque fíjate, al hilo de lo que estabas hablando y de las inquietudes que tengo de cómo efectivamente cosas que vemos que son obvias, no somos capaces, y yo creo que eso hay que hablarlo siempre en primera persona, de trasladarlo debidamente, ¿no? Hay un tema de comunicación y hay un tema de a veces definir esos puntos de enganche y por lo tanto, de entendimiento con otros ámbitos de la sociedad que no están tan metidos o tan imbuidos de estos conceptos, ¿no, Raúl? Porque creo, y se ha ido avanzando, ¿no? Con lo de la I más D más I pequeña y estas cosas, es pequeña, es grande, ¿no? La innovación al final, si intentamos entre tú y yo definirlo de una manera sencilla, ¿no? Y me estoy acordando de la definición que daba nuestra amiga común, Cristina Garmendia, en Cotec, ¿no? Como al final acaba generando ideas que se trasladan a hechos concretos, a realidades concretas, y es la aplicación, ¿no? Para decirlo de una manera más llana, de ese conocimiento, esa investigación sesuda que te permite desarrollar esas cosas potencialmente que solucionen problemas concretos, como eso al final lo acabas trasladando a cosas concretas, ¿no? Eso es... Y sobre todo hay un tema en el concepto, yo creo, interesante que planteó Cotec en esa reflexión que hicieron para decir, bueno, hoy cómo podríamos definir innovación, está en que no solo ese conocimiento tiene que ser científico. En esa definición lo que dicen es todo cambio, toda transformación que se genera basado en conocimiento no solo científico, que genera valor no solo económico, ¿no? Ahí hablamos también de eso, que no, a lo mejor una gran transformación no tiene una gran cantidad de tecnología. Y luego el impacto a lo mejor no tiene que ser solo económico, sino tiene un impacto social pues muy grande, ¿no? Para mí ese es el paraguas en el que hoy se mueve la innovación, ¿no? Es decir, movido en todos los ámbitos, porque al final una innovación social puede generar eso te iba a decir. digamos, una mejora en el bienestar de muchísimas personas en el mundo, ¿no? Sin duda alguna. Es que yo creo que tenemos que superar un conocimiento o una visión tan, desde luego, tan estanca, por un lado, ¿no? De los famosos silos, y tan aislada, y otra tan, en el fondo, de confrontación, ¿no? Siempre estamos hablando de trade-offs, ¿no? Es decir, o tengo economía o tengo medio ambiente, o tengo resultados económicos o tengo una sociedad inclusiva. Es que eso yo creo que forma parte de un pasado, y lo digo de verdad, por convicción y por deseo firme de trasladar que es posible, y eso para eso sirve la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es ofrecerte ese marco en el que al final tenemos que converger. Entonces, o nos
alineamos, que no alienamos, sino que alineamos en esa dirección en la que tenemos que ser, y ahí la innovación tiene muchísimo que ver, como tú bien estoy totalmente de acuerdo, para que converjamos. Es que no puede ser excluyente, tenemos que ver la manera en que conectando todos esos puntos demos una realidad diferente y con lo tanto habremos cambiado el mundo, ¿no? Esa yo creo que es posible, lo que pasa es que exige esfuerzo y exige, yo creo, y afortunadamente, gente que como tú y yo tenemos una inquietud por sumar, básicamente, por conectar en lo fundamental, ¿no? Dejemos esos elementos marginales que impiden el acuerdo para avanzar en aquellos que nos hacen avanzar a todos y a sumar y por lo tanto resolver problemas que nos ocupan a todos, que es en lo que estamos justo en esta crisis del coronavirus poniendo de manifiesto. Sí, No es fácil. exactamente. Soluciones simplistas, duras, radicales, bueno, es la urgencia, pero creo, y por eso quería un poco, bueno, hablamos de lo que tú quieras, pero que es momento de poner en funcionamiento todo esto que en el MIT, que también me lo está viendo y yo cuando me estudié el curso con Bryn Johnson, me pareció fantástico el concepto de acudir a la multitud, ¿no? Que llaman the crowd, pero es, por ejemplo, esa red que ha confeccionado de manera artesanal, laboriosa, en nuestro amigo Andreu Bea, en el que efectivamente hay gente de todo tipo, en todo el mundo, eh, y que tiene ese propósito común y esa generosidad de compartir el conocimiento y de construir algo nuevo, ¿no? Cuéntanos un poco la iniciativa que se ha mencionado en algunos medios, pero que nunca será poco para reconocer esa generosidad e estimularla, ¿no? Porque... Que es la iniciativa, nace dentro del entorno de este grupo de IP, que somos más de 1.700 personas y que están en 120 ciudades. Y nace esa necesidad de decir, bueno, ante una situación como la que estamos viviendo, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, no nos podemos quedar viendo cómo hay una serie de retos que quedan sin resolver y que son fundamentales, ¿no? Y dentro de esa reflexión que lideró Andreu pues, con 5 personas, se identificó que ser capaces de tener cuanto antes identificadas a las personas mediante los llamados, por conoceréis, los PCR, que es el análisis más eficaz para saber si una persona tiene coronavirus o no, pues se estaba haciendo casi de forma manual. Y en los grandes hospitales, en muchos grandes hospitales, la velocidad a la que se estaba haciendo pues, era algo pues, realmente lenta. Una de estas personas que trabaja en una universidad en Reino Unido, que es una biotecnóloga, dijo, puso de manifiesto que en su universidad tenían robots que no iban a... Hay una tecnología que no la iban a utilizar en ese momento porque se iban a centralizar todos los análisis en Reino Unido, pues que de alguna forma podía estar disponible para otro lugar. Eso se conectó con que había que hacer un cambio de diseño con un grupo, digamos, varias personas, una en Cataluña, Joan, que está en el hospital en Barcelona, una persona en San Francisco y Andreu, y lo que se hizo fue rediseñemos esos robots para que puedan ser utilizados para hacer PCRs y también habrá que fabricarlos en algún sitio. Y de los contactos de lo que es de IP en China, se consiguió identificar quién lo fabricara. Para hacer esto tenemos ya esa red de personas abierta y nos falta algo muy importante, ¿no? Y en estas alianzas es clave, es decir, hay empresas que hoy tienen interés y dentro de su misión quieren aportar para poder también ser partícipes de la solución de este reto, ¿no? Y aquí fue fundamental que Inditex facilitara la logística para que una vez que se hubiera fabricado esos robots pudieran llevarse a España. La financiación importante de Merlin Properties, que dijo yo también quiero aportar. Y luego Apple facilitó pues, ordenadores, que también era una parte importante, ¿no? Pero lo valioso es que la suma de todo esto es lo que al final ha hecho que se espere que, son 40 robots a los que están llegando a España, y hay 5 aquí en España funcionando, pues pasan de
en un hospital, como puede ser La Paz, puede pasar a un área de lo que es de análisis, de hacer 600 análisis, hacer 2.400 en una semana. O sea que eso es un cambio importante. Y decir, lo que estamos haciendo es multiplicar la capacidad hasta 70.000 análisis semanales. La idea de Andreu y que se está trabajando ahora es, en vez de tener 40 robots, tener 120. Porque se es consciente de que este es uno de los temas fundamentales y que ha marcado la diferencia en diferentes países. Es decir, en la medida que cuanto antes tengas identificado a la población que tiene coronavirus, podrás aislarla y tomar decisiones lo más rápido posible, ¿no? Uno de los éxitos quizás de Corea ha sido ese, ¿no? Y otros países, ¿no? Y de hecho, otro tema que empezamos a mover en IP era la aplicación que se utilizó en Corea para geolocalizar y gestionar de alguna forma la población con potencialmente portadora de este virus, pues traerla a España esa aplicación. Pero realmente ha sido bastante complicado el ponernos desde el punto de vista institucional, el poderla poner en marcha. De hecho, al final ha habido comunidades autónomas que cada una ha sacado algo diferente, ¿no? Hubiera sido a lo mejor importante el poder tener una aplicación desde el punto de vista, o sea, público en el que pudiéramos tener gestionado este tema, ¿no? Entonces, lo valioso de esto es que esta red seguirá funcionando. COVID Warriors, de hecho, ya tiene como 12 divisiones diferentes para trabajar en temas y retos que ahora mismo valen para esto, pero lo que sí que está claro es que vamos a necesitar seguir resolviendo retos y en el que el valor de la red y de las personas es fundamental. Aquí ha sido un poco también el espíritu es ante un problema busquemos la solución y no al revés. Andreu muchas veces dice, pedimos pedir perdón que permiso. Intentemos buscar la solución porque, digamos, sentados mirando no nos vamos a quedar. Esa mentalidad, efectivamente, que cuando te vas a la costa, sobre todo a la costa oeste americana, ¿no? Esa filosofía, sí. Hay que pedir perdón y no permiso en su caso, que sí. Hay muchas cosas que hacer y no puedo esperar a que haya alguien, que siempre además va detrás, tú que eres abogado jurista de origen, que vas por detrás de la realidad y cuando tienes que innovar y cambiar la realidad hay algo ahí que no encaja, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser más audaces. De hecho, fíjate, uno de los temas que, hablando de innovación pública, justo de la semana que viene hacemos un diálogo con una persona que lleva todo el laboratorio de innovación pública en Colombia y con la que ha llevado el laboratorio de innovación pública en Argentina. Vamos a tener un diálogo sobre este tema, es decir, de situaciones como estas, el sector público tiene que ser capaz de actuar de forma diferente, con un marco evidentemente jurídico que establezca lo que se puede y lo que no se puede, pero tiene que tener un margen de actuación con flexibilidad suficiente para ir por caminos que antes no estaban andados, ¿no? Entonces, el problema que hay es que el sector público, yo creo, no se incentiva la innovación, sino al contrario. Tú lo conoces, que has estado dentro del sector público. Claro, exacto. Es que yo creo que estaba en esa filosofía que tenemos que entre todos, repensar, de un modelo en el que has tenido mucho tiempo para ir fijando una regulación que te dura muchos años, pero es que estamos en un mundo de aceleración y de complejidad para el que ese procedimiento pues, no es tan válido, ¿no? No quiere decir en absoluto que funciones al margen seas alegal, como hay muchos desarrollos en la economía digital, que no es que sean ilegales, es que son alegales, es decir, no hay una regulación. Claro, y viene el análisis de si las consecuencias de esos desarrollos que resuelven problemas concretos impactan o generan, pues como en todo, unas externalidades negativas, que quiere decir que afectan a otros sin que respondas por ellas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que buscar una especie de sandbox, ¿no? Una caja en la que podamos regular, sabiendo que la intención, por lo menos en las sociedades occidentales, que ese es el debate que también está sobrevolando, ¿no? De qué régimen vamos a tener político en nuestras sociedades. Desde luego lo que pretendemos es respetar una serie de libertades y derechos de los ciudadanos para los que nosotros, lo ideal es que los que lo estemos haciendo tengamos una formación en torno a eso, pero desde luego yo creo, Raúl, que lo que sí que hay que tener es, en esa visión que tenemos, ¿no?, polímata, incluir a gente que esté
colaborando, ¿no? Que forme parte de ese proceso de innovación para ir levantando el dedito, ojo, ¿no? Y a lo mejor decimos, oye, sí, la ley está planteada así, pero analicemos si al final, en el fondo o el espíritu del regulador, estamos atendiendo a problemas reales o a un mero mantenimiento del statu quo o de la regulación que no tiene un fin o ya no cumple, dicho de otra manera, el fin que perseguía, ¿no? Yo creo que estamos en un proceso de repensar, porque como tú bien decías, al final lo que hay que hacer es resolver problemas. Y aparte, vamos, lo que sí, el tema es que a mí lo que más me preocupa es que sabiendo que tienes tecnología para resolverlo, o sea, cómo no eres capaz, por ejemplo, el tema este de los PCR, de los robots, o sea, cómo no eres capaz de decir, mira, necesito hacer esto ya. Busquemos la forma de hacerlo, pero Es que, establecemos los mecanismos. me parece, sí, Este perdón. es, sí. No, no, perdona, sigue, sigue. Entonces, yo creo que uno de los problemas que nos pasa en el ámbito, que pasa en el ámbito público es que los medios se han convertido en fines. Es decir, Totalmente. Es algo que me el refiero al final. control. Lo que decía Sábato. Sábato decía que cuando los medios se convierten en fines, estos se hacen perversos, ¿no? Entonces, el control, que es fundamental en la administración, en nuestro país está basado en la desconfianza. Claro, Entonces, ¿de qué te vale tener un camión de bomberos 2 semanas después de que empezó el incendio? totalmente. No, yo creo que ahí, fíjate, yo que intento siempre positivar, ser constructiva y sacar de todo lo malo algo bueno. Creo que es una oportunidad para el modelo europeo, vamos, sin precedentes. Yo creo que hemos llegado a ser referencia sin saberlo y ahora te toca ser consciente de esa necesidad de estar entre el mundo, la sociedad jovesiana y realmente una visión un poquito más, bueno, liberal en el buen sentido que lo tiene, de creer en la capacidad de las personas y en la capacidad también de ser buenas personas que piensen en el bien común, ¿no? O sea, yo creo que ese dilema que está, como te digo, sobrevolando la gestión de la crisis sanitaria, lo que nos tiene que llevar es a ser nuevamente referentes de un modelo que sea, como creo que todos los occidentales europeos nos lo planteamos, inclusivo, social, pero desde luego desde la fortaleza de tener un modelo que incentiva la creatividad, la innovación de las personas para construir un modelo que sea también sólido y sostenible, ¿no? Yo creo que la oportunidad es realmente fantástica. Pero como tú... Ojalá, ojalá, digo, en esto, Elena, seamos capaces ¿Pero qué de tenemos que hacer? sentarnos. Claro, Raúl, Yo, yo creo que hay que hacerlo. Es decir, porque como tú bien has dicho, o sea, yo no me había leído yo esto de sábado, pero es verdad. Es decir, si tú al final el único objetivo es preservar el statu quo en general, ¿no? Como modo de sentirte tranquilo y no para garantizar una actividad de fondo en beneficio de tus ciudadanos, tenemos un problema. Es evidente que tenemos un problema, o sea, lo tenemos. Pero creo que solo desde esa cooperación, desde luego bien intencionada, y por eso tiene que haber personas independientes que sean capaces de levantar el dedo, permitir ese pensamiento, desde luego, que es más importante, crítico, decir, oye, ojo, ojo, ¿no? Porque eso está interfiriendo con las libertades pues de expresión, libertades de movimiento, todo este tipo de cuestiones que creo que además en este momento los ciudadanos europeos en particular valoramos mucho. Pero como tú dices, si hay una tecnología que me permite mejorar la gestión, no puedo no considerarla. Es que no puedo no considerarlo. Es esto, por ejemplo, los robots es un elemento y otro, por ejemplo, es el tema de la gestión de los datos, total. que es otra lección aprendida a mí de este proceso. Es decir, a mí me parece desastroso, no solo en España, sino en muchos No, no, claro, países. claro, claro. Es decir, Pero fíjate, una y cosa... te digo, sí, No, no, perdona. digo, los datos me refiero no solo a decir ha habido tal o cual número de muertos, etcétera. Me hablo en esta economía de guerra dentro de los hospitales, la información, yo tengo muchos amigos que trabajan en hospital, mi hermana es médico, y conozco, o sea, ha sido casi una gestión en muchos sentidos casi manual, o sea, de recabar información casi a boli. O sea, no ha habido un aprovechamiento, creo, de toda la información que se ha ido generando sobre esto, de forma que quien esté
la primera línea tenga la mejor información para tomar decisiones. Eso no ha sucedido. O sea, ¿a qué me refiero? Desde que tú, conectando, esto es nada más que Big Data, conecta con inteligencia artificial, que tú de alguna forma las personas que están tomando decisiones puedan tener, ahora se ha hecho mediante el bombardeo de protocolos al sector sanitario. ¿Vale? Yo conozco médicos que me decían, es que a mí, yo cada día, una de las cosas que hacía al terminar el día es leerme los no sé cuántos protocolos nuevos que me estaban llegando, ¿no? Entonces, Totalmente. Yo todo que esto... tengo hermanas que Sí, ya están jubiladas, pero mis sobrinos, tengo sobrinas bastantes, además médicos, que es total, es decir, aparte de que estoy agotada porque estaban trabajando, vamos, sin... Esto sí que era 24 horas, 7 días a la semana, y encima buscar un hueco para leer los protocolos, ¿no? Y sin tener medios, o sea, ha sido todo tremendo, pero yo creo que hay que sacar de esto, como en todo, la lección. Es decir, esto ha sido así, pero, ostras, hay otras maneras de hacerlo, y de entrada, esto va a durar tiempo, ¿no? Quiero decir, no es cosa que digas, oye, mira, esto es una emergencia y un pico concreto que son 2 meses y ya está. No, esto va a durar un tiempo. va a durar y tendremos otras. Ese también es el Exactamente, tema, ¿no? exactamente. Y lo que se pone de manifiesto, que he visto también varios estudios que te vinculan, ¿no? El cambio climático, y tú que estás siempre también muy metido en Sí, esto, con la eclosión, si queremos, de pandemias de origen animal, ¿no? Porque claro, estás aquí destrozando el planeta y por lo tanto el entorno donde se desarrollan muchos más seres vivos que nosotros. Esto sin duda está alimentando eventos que se van a producir. Es así que yo creo que es una de las partes de la nueva normalidad que tenemos que afrontar y por lo tanto nos tenemos que preparar. O sea, esto sí. ya ha ocurrido y como decían algunos, mira, lo que sí que ha ocurrido, esto es mucho más tangible, se ve mucho más rápido siendo un virus que no lo vemos, pero lamentablemente hay gente que está muriendo. Y el tema del cambio climático, sobre todo en la vida de los que somos privilegiados en países desarrollados, no vemos los desastres tan brutales que se están produciendo en el clima, ¿no? Entonces nos tenemos que Pues preparar. si te acuerdas, tú en esto si te acuerdas, o sea, entrábamos a todo el coronavirus con los incendios en Australia, entrábamos al coronavirus con un nivel de desastres naturales sin precedentes, incluso de o sea, lo que hemos vivido también en España desde el punto de vista climático, ¿no? Y Totalmente. en muchos otros países que lo que hemos hecho es poner como en paréntesis todo este tema que se está poniendo cada vez más de manifiesto y yo lo que espero es que en ese día después volvamos otra vez a retomarlo porque esto, o sea, yo lo que no quiero es que necesitemos que suba el nivel del mar en Benidorm, que nos inunde medio Benidorm para darnos cuenta de que eso realmente era un problema grande. Que seamos capaces de, en este modelo al final de crecimiento económico en el que estamos, eh, pongamos ya lo que es herramientas y instrumentos para pararlo, que tanto empresas como instituciones públicas pongan esto como una prioridad, porque es que esto viene. O sea, ya Totalmente. no, ese es Totalmente. el tema, ¿no? Mira, yo desde la perspectiva, si me pongo la gorra empresarial de mis años y actualmente estoy también en eso, en los consejos de administración, etcétera, ¿no? De empresa, lo más relevante es tener las referencias que cuentan, ¿no? Cuando la gente habla de que el mercado es salvaje, bueno, el mercado gestiona una información y una regulación. Si no dices nada, pues utilizo la información disponible y maximizo mis beneficios. Ahora, si tú estableces las referencias adecuadas, pues actúas en consecuencia y si no, pues me seré penalizado para empezar por la sociedad que es a la que al final tengo que servir. No sé si me explico. Entonces, creo que es un momento, y eso viene muy bien para el día después, pero que el día después empieza hoy, Raúl, porque no se puede dejar otra vez a decir, bueno, ya veremos qué hacemos. No, no, no. O sea, aquí hay una agenda, la Agenda 2030 me parece que está desde luego muy trabajada, muy pensada, como para ofrecerte una serie de referencias que muchas empresas, yo estoy en consejos de administración, en los que ya las memorias se preparan y se elaboran pensando en el impacto que tiene cada una de las actividades de las empresas, no solo el producto o el servicio, sino cómo lo hace, cómo se relacionan los empleados, qué formación tienes, qué cosas estás haciendo con los proveedores, etcétera,
para ver cómo impactas en la consecución de esos objetivos. Esa es la manera de integrar Sí. esa información y esos objetivos en la vida práctica y real, que te llevan a la innovación otra vez. Es decir, cómo consigo que eso se haga realidad. Entonces, antes de esperar al día después, hay que insistir en el hoy, que la manera de funcionar, como tú dices, para ser más, bueno, yo creo que ya no es prevención, ya es corrector, ¿no? Pero creo que hay muchas cosas que tenemos que enfatizar para prevenir antes que curar. Lo estamos sufriendo en vidas humanas hoy. Yo creo que esa es una gran llamada de atención para revisar, y se está haciendo. Nos he comentado en empresas concretas que han colaborado con vuestra iniciativa, lo están haciendo, que es revisar los modelos de negocio. Es que, Sí. es que por necesidad, como digo yo siempre, que es mi frase en los últimos tiempos, por necesidad y por decencia. Es que si no, no vas a poder tener un papel, desde luego, bueno, valorado y reconocido por la sociedad. Y al final, si no estás valorado y reconocido, no estás. Raúl, Sí, yo yo creo que creo en esto, Elena, a mí me parece, fíjate, ha habido un punto de inflexión hace 2 años, en diciembre, ya es que Larry Fink, el CEO de BlackRock, todos los finales de año escribe una carta a las empresas a las que invierten con un mensaje, ¿no? Pues en el total. 2017 y en el 2019 ha sido muy contundente diciendo que BlackRock, sabes que los fondos que maneja, el primer fondo de inversión del mundo, maneja casi el PIB español, no iban a invertir en aquellas empresas que no fueran sostenibles, con un Sí, modelo sí. que BlackRock, que yo no tengo clarísimo que esto no lo hace porque sea muy bueno, sino que es consciente que un modelo que no sea ese No va. es, no va a funcionar en el medio y largo plazo. Totalmente. Entonces, eso es a lo que me refiero. Hay que dar las Sí, señales adecuadas. Hablamos de momentos de tiniebla y de incertidumbre radical, como diríamos los economistas, en el enfoque este nectiano. Entonces, sí, hay oscuridad, hay que repensar muchas cosas, pero hay una serie de referencias que están ahí para marcar un poco, orientar en esa salida del túnel, ¿no? Y el ESG, ¿no? Ese conjunto de reglas que nos hablan de cómo tenemos que gestionar las empresas desde un punto de vista sostenible, medioambiental y social, bueno, es una referencia clara, pero clarísima. Entonces no es que digas, vamos a improvisar, no, eso está ahí. Y luego eso también es la parte positiva, yo creo, en esto. Es claro, decir, ya hay una reflexión muy importante y ahí, como bien decías antes, los ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, ya han puesto un paraguas con unos focos, 17 focos muy claros, ¿no? Eso ya está pensado. Las ESG, lo mismo, estas guías, lo mismo para las empresas, es fundamental porque aparte, a nivel financiero, ya vemos que el BEI, por ejemplo, ha dicho que va a dejar de, tú lo sabes, que va a dejar de financiar lo que es aquellas empresas que estén basadas en los combustibles fósiles, ¿no? pero esa es la política pública. Eso es. O sea, esa es la política pública y esa es la regulación que dices, oye, no voy a poder regularlo todo. Es que además no quiero, o sea, yo como ciudadano de a pie no quiero que me lo regulen todo, pero sí que quiero una orientación de aquello que me permite contribuir al bien común. Esto es fundamental. Y luego, entre todos, en un modelo que tiene que ser necesariamente colaborativo, busquemos, oye, qué regulaciones concretas hacen que al final haya una mejor distribución y ¿sabes? Y que lo hagamos de una manera mucho más inclusiva, que nos repartamos las tareas, porque esto, tú que estás trabajando mucho, mucho en esto, que es las alianzas que hablábamos, ¿eh? Objetivo 17. Esas Sí, alianzas, o el mundo que estamos planteando, decimos, necesitamos un Estado fuerte, sí, necesitamos sobre todo un Estado eficiente, que sea capaz de establecer esos sí, marcos sí. y dar juego y referencias a todos aquellos que quieran contribuir. Y las empresas, hoy por hoy, y yo creo que reconvirtiéndose en organizaciones, que eso es lo que yo reclamo del siglo XXI, son las mejor preparadas y capacitadas para gestionar las cosas concretas del día a día, los bienes y servicios y todos los procesos que queramos también innovadores de la mejor manera posible. Lo que no quiere Sí. decir que sea en ausencia, en absoluto, de la colaboración, que yo creo que es obligada con el sector público
como administrador y gestor de posiciones también, y eso quería una reflexión tuya ahora que lo estoy pensando, a nivel internacional, porque tenemos un problema de arquitectura global, tú que has trabajado mucho también para Naciones Unidas, tenemos un vacío terrible en el que nuevamente tenemos que construir en transversal con toda la sociedad local, para entendernos, pero una visión claramente global, porque los desafíos que tenemos en el siglo XXI son claramente planetarios, ¿no? Empezando por el clima. Cómo ves el funcionamiento de Naciones Unidas, que ahora está bastante vapuleado, entre otros, porque países fundadores tan relevantes como Estados Unidos no solo cuestionan, sino que directamente marginan, y también está el caso de la OMC, pero vamos, en este caso era la Organización Mundial de la Salud en plena crisis sanitaria, que me río, pero vamos, por desdramatizar, porque es realmente terrible. Necesitamos esa arquitectura global, ¿no? ¿Cómo ves la situación actual? A ver, yo creo que en ese sentido, o sea, tenemos que ser conscientes que para tener una institución que llegue a los 193 países que llegan a Naciones Unidas, debemos ser capaces de generar un nivel de consenso. Las decisiones de las asambleas generales son por unanimidad. Entonces, para poder llegar a esa unanimidad, debemos ser conscientes que es muy difícil poder, yo creo, tomar una decisión que guste a todos, ¿no? No creo eso, Pedro Solo siempre decía que esto es extrapolable, decía que un dromedario es un caballo que pasa por Bruselas, ¿no? Pues si esto lo hacemos a nivel de Naciones Unidas sería un 100 pies, sería lo más similar a un gusanito que ha pasado por Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que los retos globales que tenemos, que necesitan soluciones locales, es fundamental tener ese marco, porque, porque si no será imposible generar un mundo que no sea cada vez más desigual y que no haya muchos que se queden fuera de esto, se queden atrás, ¿no? A mí me parece clave, pero lo que pasa es que tenemos también que ser conscientes de que tenemos un grupo de países que en el marco de, bueno, pues, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son los que marcan el nivel de decisiones, ¿no? Entonces, ese quizás es a lo mejor uno de los problemas que tenemos de forma constante, es decir, queremos intentar tomar decisiones a nivel mundial que de la mejor manera posible, pero siempre hay un sesgo en esas decisiones. Y ahora mismo, pues Estados Unidos debe ser el que, con su peso y con su presupuesto, será capaz de tomar decisiones, mejor dicho, en este caso va a ser por ausencia, porque dejará fondos que van a impactar al resto del mundo. A mí el problema de las decisiones que está tomando Trump este año es que las consecuencias se van a ver a lo largo de años. Porque una ausencia, por ejemplo, de Estados Unidos con el peso en la economía mundial que tiene de no hacer nada en el ámbito del cambio climático, que lo están haciendo las empresas estadounidenses, porque son conscientes de que hay que hacerlo, el impacto es a nivel mundial, es una referencia, es un tractor y es un ejemplo para muchos otros países, ¿no? Entonces, el problema es que el impacto de su ausencia lo sufriremos todos. Y como en este ámbito, como en el ámbito de la salud, una ausencia, lo hemos visto que hasta los retos en el nivel sanitario, fíjate Boris Johnson, que le ha sido como en plan el karma, ¿no? Boris Johnson le ha dado el primero en la frente. Es decir, esto no distingue de ricos, pobres, o sea, sí que lo distingue a la hora de ser capaces de actuar, pero evidentemente lo que pone de manifiesto es que estas soluciones tenemos que tener un marco sólido y que la OMS debía tener, podría ser mucho mejor desde luego, pero es que no tenemos otra cosa hoy, ¿no? Que sí que debemos ser capaces de generarle la suficiente, yo creo, objetividad en la toma de decisiones, porque al final uno de los temas que se ha puesto muy en entredicho es el posible conflicto de interés en las decisiones que toma por las personas que a lo mejor asesoraban a que Sin eso duda, lo... pero yo creo que ahí hay nuevamente que extractar, en mi opinión, ¿no? Lo que tiene de valor, que tiene mucho, esa estructura de Naciones Unidas, y yo creo que hay que buscar si no refundación, sí una reforma en la que, digamos, teniendo ese propósito común, que es lo que hay que afianzar, es decir, que estemos todos convencidos de que necesitamos esa gobernanza global, tampoco exijamos
que para poder participar en la solución tengamos que asumir todos y cada uno de los puntos de las medidas que quiere imponer uno, ¿sabes? Que ese yo creo que ha sido el modelo occidentalizante, dominante en los últimos años, que hace que muchos, es que me da igual, todos tenemos que estar en esa solución, realmente nos comprometamos. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando a lo mejor pues, de países que realmente no pueden porque no tienen capacidad y que también tienen que estar en la solución, ¿no? Porque no hemos hablado de todos los países es que ya no es tercer mundo, porque ya no es así, pero vamos, subdesarrollados, que no están a nuestro nivel, si queremos, de desarrollo económico, a los que les impacta igual, pero peor, porque están peor preparados, y que tienen que participar en la solución. ¿Me explico? O sea, yo creo que ese dilema eh, hay que romperlo en el sentido de que el modelo vigente que estaba sustentando ese modelo de Naciones Unidas se está repensando y tenemos que tener un modelo para el siglo XXI en el que yo creo que también la tecnología tiene que ayudar. Es decir, que seamos capaces de movilizar información para tener un centro de alerta y de gestión de emergencias mundial, me parece que a estas alturas podríamos tener algo mejor de lo que tenemos, también te lo digo. No, no, desde luego. Desde luego, lo que es y la utilización de información, o sea, para mí, en la próxima década, uno de los factores claves será que seamos capaces, por ejemplo, de introducir inteligencia artificial para el manejo de todos los datos que se están generando y sobre los cuales se puedan tomar decisiones lo más certeras posibles, ¿no? Eso que nos parece a nosotros clave, pues no está pasando. Sí, porque además nos ponemos la venda antes de la herida, impedimos que se aplique por miedo a la manipulación de la información, a los sesgos y la privacidad de los datos, a una serie de elementos que, como tú decías, no deben o no deberían. Yo creo que esa es una llamada de atención que a mí me está dando vueltas en la cabeza. No deberían impedir una mejor solución de los problemas, ¿no? Es decir, como Claro. tengo miedo, pues me pongo la tirita y no lo hago. Pues no. O sea, creo que... Y lo que pasa, el problema de eso es que hay unos datos, yo creo, súper interesantes en esto. Por ejemplo, si analizas el número de patentes a nivel mundial en inteligencia artificial, el 70-80% de las patentes están concentradas en dos países, en Estados Unidos y China. El primer centro de investigación europeo, destacando por el número de patentes, está en el puesto 178, que es el Instituto Fraunhofer de Alemania. Entonces, Una pregunta, Raúl, sí, una pregunta, que esto lo hemos comentado alguna vez. ¿Cuáles de los que están haciendo esas patentes en Estados Unidos y en China son europeos? bueno, no, que los principales, desde luego, no están. No, pero No me están. refiero que haya investigadores, o sea, yo creo que es más drama, es decir, que hay investigadores, científicos y personas que están en esos centros en Estados Unidos y en China, bueno, en China no tanto, pero en Estados Unidos hay muchos. Probablemente haya bastantes europeos que estén trabajando pues en un MIT, lo que son los principales centros de investigación. Eso no estoy convencido. De hecho, yo conozco investigadores que están generando patentes, ¿no? Conocemos a mucha gente que está trabajando allí y la cuestión es, bueno, que me parece bien que sigan estando allí, ¿no? Pero creo que tenemos que intentar dinamizar todo ese talento que lo hay para que haya una respuesta desde ese liderazgo que creo que debería asumir Europa en este momento, desde ese liderazgo ofrecer soluciones que además sean éticamente sólidas. Referencia. Al final, yo creo la diferencia que podemos marcar. O sea, yo sí que creo que en 2019 ha habido cierto cambio porque la Unión Europea ha publicado pues, una estrategia y una comunicación en este tema, en lo que es la inteligencia artificial, pero ahora falta la parte clave es que los diferentes países europeos lo pongan también como un tema prioritario, porque en esto sí que el problema que que vamos a sufrir es que el resultado lo vamos a ver como en 5 años. 5 a 10 años cuando vemos que en las grandes transformaciones, igual que la telefonía móvil fue una gran transformación en todo, ha sido, y Internet en los modelos de negocio, vamos a vivir otra oleada a otro nivel diferente en la que no vamos a contar. Y ese será el peligro, ¿no? En la que tengamos que pagar una serie de royalties para la utilización Pero de ¿por qué no? montos de... ¿Por qué no, Raúl? O sea, ahora que estamos planteando un plan de reconstrucción, que hablaba en alguna de estas conversaciones, que vamos a dejar
sí. Vamos a sugerirle a tu homónimo, al presidente Sánchez, que no lo llame Marshall, que también eso viene de la OCDE, que es por lo que la OCDE surgió por eso, ¿no? Por el Sí, plan sí, Marshall para gestionar las reglas adecuadas para hacer esto. O sea, esto yo ya lo hemos vivido en Europa, ¿no? Pero en sí, este caso sí. viene de la propia Europa y por lo tanto es mejor llamarle con algún apellido de los fundadores de nuestro proyecto. Totalmente de acuerdo, te doy la razón. Esa es una, Sí, no voy a decirlo porque el que lo dijo, como era Chatham House, no lo puedo mencionar y no quiero quitarle la idea, pero oye, ¿no? Vamos a llamarle Plan Europeo de Reconstrucción, que no viene nadie de fuera, es que no tenemos que esperar a que alguien tome la iniciativa, la tenemos que tomar nosotros. Y la siguiente es que los españoles se nos quite un poco el complejo de que como somos de los últimos en entrar en el proyecto y tal, tenemos que también ejercer nuestro propio liderazgo. Y esa es la pregunta que te iba a hacer para inquietarte y ponernos ahí a trabajar a tope, que es por qué no, desde España, en esa propuesta que también está llevando el presidente Sánchez al Consejo Europeo este jueves, con la idea sí. de financiar esa reconstrucción en la que volvemos a lo mismo. Vamos a ver, no inventemos. Sí, hay que inventar. Pero quiero decir, por favor, no se me malinterprete. Quiero decir, que no improvisemos. O sea, inventar sí, pero no improvisemos. Ya tenemos la Agenda 2030, tenemos el Green Deal, en el que hay un montón de empresas españolas haciendo energía renovable puntera en el mundo. Y Sí. el gran tema para mí, Raúl, es la innovación y todo el ámbito digital y tecnológico en el que España, creo sinceramente, que puede jugar un papel. Una pequeña anécdota. Además es que esto es así. Cuando empecé a trabajar, que hace ya un tercio de siglo, Ujú. eh, empecé a trabajar en Siemens. Ahora que dicen, no, es Sí, que claro, los alemanes van a querer llevarse la industria si hacemos una política industrial. Hagamos la política industrial y participemos con empresas alemanas haciendo su transformación digital, muchas ya lo están, pero innovando. Yo recuerdo a mi jefe alemán, por eso lo cuento, ujú. que dijo, bueno, esto Siemens es una multinacional, los alemanes podemos con todo, pero los españoles y los italianos los necesitamos, porque si no, ¿quién va a innovar? Con eso, porque eso lo dijo hace 33 años y sigue siendo muy No, válido. es una Nos realidad. enseñaron mucho de industria, de organización empresarial, siguen siendo, pero es que no, vuelvo a lo del principio, no nos confrontemos, no excluyamos, sumemos. ¿Por qué no aportamos desde nuestra creatividad, nuestra pasión? ¿Por qué no decirlo? Por nuestra voluntad de hacer cosas interesantes, aportemos desde España un proyecto que realmente dinamice Europa en esta visión de buscar soluciones concretas a problemas globales. O sea, de Sí. aquí al mundo. Es que yo estoy convencida, Raúl. No sé si es porque Qué por la bueno. mi biorritmo por la mañana siempre es mejor que por la tarde, pero No, creo. yo tengo clarísimo que la visión hacia esa resolución de retos, esas misiones también que se han planteado en la Unión Europea, yo la veo que es multidisciplinar y para mí el talento y en ese sentido la innovación no tiene ni género, ni nacionalidad, ni edad, ni nada. Es simplemente la mejor solución para un Pero problema. claro, sí que tiene un sitio y esto nos debe ayudar a reconvertir también nuestro modelo. Mi querido turismo, al que me ocupé en unos años de mi vida profesional, Sí, está sufriendo terriblemente y lo que sí madre mía. creo que tenemos como valor desde esa economía que llaman ahora de bajo contacto o de cierto distanciamiento es que somos un país fantástico con unos activos que hacen que podamos innovar mejor. El espacio es importante, el espacio local es importante. Yo creo que España puede ofrecer ese entorno amigable que es fuente de creatividad y fuente de esa conexión humana que se puede hacer a distancia, pero que sigue siendo profundamente humana, ¿no? Yo creo que Sí, me desde quedo con luego. esto, Raúl, y nos quedamos emplazados vamos a contar lo que es COVID Warriors. Me encantaría que fuéramos contando iniciativas concretas. Sabes que cuentas conmigo y también con todos los que seamos capaces de dinamizar en esta red en la que lo que queremos es ir encendiendo lucecitas de gente brillante, entusiasta y polímata como Raúl Sánchez, que nos ha dedicado un tiempo valioso en su agenda para compartir sus
sus inquietudes y bueno, pues para plantear que estamos aquí para sumar y para cambiar el mundo, ¿por qué no? Desde luego, oye, un placer, Elena, y seguimos hablando y seguimos construyendo, que de eso se trata.